Bueno, vamos a seguir con la matemática de balance de masa, empezando con una introducción livianita. El balance de masa es la ecuación que nos permite estimar en cada momento del reservorio la masa remanente que puedo tener dentro de la trampa, dentro de la estructura, dentro de mi reservorio, conociendo la condición inicial y lo que ya produje de él. El otro camino por el cual puedo entrar es, viendo lo que ya produje, puedo estimar cuál era la condición inicial. ¿Sí? Depende de qué lado de la ecuación entro. Pero la ecuación en sí es poderosísima. Vamos a ver que hay algunas asunciones que tenemos que hacer que son medio fuertes cuando usamos el balance como una herramienta en sí mismo, cuando usamos el balance solo, pero que esas asunciones o esas premisas de las que partimos, cuando el balance se usa como una herramienta más chica dentro de otros modelos más sustanciosos, se vuelve no tan grave. Por eso es una de las herramientas más usadas en ingeniería de reservorios. Es parte del análisis de transientes de presión, de caudales, simuladores analíticos, de todo. Entonces vamos a ir viendo cuáles son. Un poco la definición es lo que estaba diciendo. Voy a balancear masa inicial. Siempre tiene que ser igual a lo que produje más el remanente que hay en el reservorio. Puedo reacomodar esos términos, pero esa es la idea principal. Y la voy a poder usar, la ecuación de balance digo, en dos modos fundamentales y en algunos submodos complementarios, podría decir, que son la ecuación de balance de masa. La voy a poder usar en lo que se llama modo histórico, que es utilizando la historia de producción propia del campo que ya estuvo produciendo, que ya estuve midiendo, que fui controlando con el pasar del tiempo, en simultáneo con datos de presión que para poder utilizar balance de masa tengo que haber ido midiendo, y siempre en conjunto con información termodinámica o datos PVT que representen el fluido con el cual estoy trabajando. Esto es fundamental, esto siempre, no importa el modo en que se use, siempre voy a necesitar esto. Con la combinación de estas tres cosas, lo que puedo predecir o lo que puedo estimar son los volúmenes iniciales que tenía de cada fluido, sea uno, otro o ambos, y puedo empezar a inferir la existencia o no de una ley de entrada de agua. Ese es el balance de masa en su uso histórico. ¿Qué significa? ¿Por qué le decimos histórico? Y porque estoy usando lo que sería la historia de producción. ¿Sí? Supónganse que yo empecé a producir hace 5 años y a medida que fueron pasando esos 5 años fui midiendo continuamente la producción y esporádicamente fui midiendo presiones, y uso esa información para ver el tamaño del reservorio que no estoy pudiendo ver, que estoy infiriendo a través del uso de estas ecuaciones. Una forma de verlo, una analogía por ahí medio simple de verlo, es: yo desconozco el tamaño y la forma del reservorio desde un punto de vista dinámico. Sin duda, si llevo 5 años produciéndolo, tengo una idea de que el reservorio, o tuve una idea de que el reservorio tenía dimensiones suficientes como para justificar un desarrollo. Pero ese volumen puede haber sido estimado a través de métodos indirectos y probablemente métodos estáticos. Una volumetría sísmica para modelar la estructura, estimación de los contactos, con pozos en los límites del reservorio. Pero nunca está de más tratar de machear
el resultado del modelo estático con el resultado del modelo dinámico, que sería esto, y ver si coinciden. Lo mejor que nos puede pasar es que hagamos las dos cuentas independientes entre sí y nos dé un valor que está en el orden, más o menos 5 o 10%. Excelente. Si hacemos eso y estamos obteniendo del balance un POIS o un GOIS 50% por encima o por debajo, 80% por encima o por debajo del valor que calculé con el modelo estático, entonces estoy en un problema. Uno de los dos, o probablemente ambos, tengan algún error. Pero si hago las dos cuentas o las dos estimaciones y llevo un valor más o menos similar, entonces me puedo quedar un poco más tranquilo. Ahora, esto les decía que puedo hacer una analogía simple, que es: si yo tengo el reservorio detrás de una pared, no lo conozco, pero hago un agujero en esa pared, y a medida que pasa el tiempo voy midiendo el caudal que sale a través de esa pared, ¿sí? De esa canilla, de ese agujero, y voy midiendo la presión, entonces puedo estimar el tamaño que tenía esa caja detrás de la pared que yo no veo, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo con el balance. Mido el caudal o mido el volumen que va saliendo, que voy acumulando a través de ese orificio, que en este caso sería la analogía de los pozos, y voy midiendo crónicamente la presión. Haciendo eso voy a llegar a una estimación del volumen inicial que había en la caja, que había detrás de esta pared. Considerando todo, o sea, todo lo que crea necesario considerar. Cambios en el volumen poral, cambios en el volumen del agua, del hidrocarburo, todo lo que estuvimos hablando antes. El otro uso es un poco revertir esta situación, ¿sí? Se llama balance de masa en modo predictivo, y medio que lo que voy a tener es la combinación opuesta. Voy a tener un POIS y o un GOIS, puedo tener uno o ambas, y voy a usar esto más los datos de PVT para estimar producciones versus presión, o producciones y presiones, o cómo voy a ir teniendo producciones en función de la calidad de presión, y forzosamente voy a tener que predecir, estimar o incorporar, en el caso que sea necesario, una entrada de agua, ¿sí? O un comportamiento de entrada de agua, podría ser una ley de entrada de agua. Fíjate que para este modelo, si yo estoy partiendo de una asunción de entrada de agua que podría ser nula, si tuviese suerte, propiedades termodinámicas de los fluidos que van a estar en juego y condiciones iniciales de cantidad de hidrocarburo, el tamaño de volumen poral. Esto indirectamente, o sea, POIS y GOIS es el volumen inicial de hidrocarburo, pero si conozco las saturaciones también indirectamente puedo estimar el volumen poral inicial, entonces el tamaño del reservorio. Conociendo todo esto, puedo arrancar el pronóstico desde el minuto cero, ¿sí? Desde el momento inicial del reservorio. Si obtuve estos datos, por ejemplo, de un modelado estático, y conozco, supóngase que desprecio esto o asumo que inicialmente no va a afectar, tengo un PVT porque en el primer pozo exploratorio tomé una muestra y la analicé por completo. Con el POIS y el GOIS que obtengo del modelo estático y propiedades termodinámicas del fluido, directamente puedo pronosticar cómo van a cambiar las producciones en función de, a medida que cae la presión. O, dicho de otra forma, cuánto voy a haber producido cada vez que le incorporo, cada vez que incurro en una caída de presión dentro del reservorio. Ahora, a medida que vaya produciendo, a medida que vaya generando esa producción, voy a ir comprobando si mi estimación inicial es correcta.
¿Por qué? Porque a medida que vaya pasando el tiempo y yo vaya midiendo producciones y presiones, entonces voy a tener la capacidad de usar el balance masa en su otra forma, en el modo histórico. Entonces, puedo arrancar desde un modo completamente predictivo, con valores de Poisson y Boyce obtenidos de un modelo estático, empiezo a producir y puedo independizarme de estos valores, usar estas tres cosas para hacer el balance en el otro sentido y estimar el Poisson y el Boyce y ver si mi asunción inicial era la correcta. ¿Cómo me voy a dar cuenta rápido? Si las producciones en función de la caída de presión que estoy teniendo son las que yo había estimado usando el modo predictivo. Esto está bueno, se retroalimenta bastante, siempre lo voy a estar refiriendo a la condición inicial, entonces no se refiere a la condición previa, lo cual ayuda porque me evita el error asociado a arrastrar errores en la medición. Un buen dato suelto en el año 10 puede independizarme de 9 años de malas mediciones, ¿sí? Obviamente que no es el caso óptimo, pero cada dato referenciado a su condición inicial, o si en un momento determinado empiezo a tomar buenos datos y tuve un periodo de mala toma de datos, puedo independizarme de esa mala toma de datos. No es que si empecé mal ya indefectiblemente voy a seguir mal. Estoy hablando respecto de los resultados que voy a obtener, ¿sí? Si uso los datos correctos. Estos son los dos usos convencionales, clásicos. Después hay algunos usos, como decía, complementarios, que son, por ejemplo, ver lo que hablábamos en el video pasado. ¿Qué porcentaje de las expansiones o de estas producciones, justamente, qué porcentaje del volumen obtenido, el volumen producido, es consecuencia de cada uno de los diferentes empujes? ¿Se acuerdan de lo que habíamos hablado? Dijimos, si solo tengo petróleo líquido expandiendo junto con el agua intersticial y el volumen de los poros o el volumen de la roca expandiendo de tal forma que el poro se comprime, el poro se achica, entonces, ¿cuánto va a importar cada uno de ellos proporcionalmente a la producción total obtenida? Bueno, puedo hacer esa cuenta. Ahora, si agrego gas disuelto, ¿cuánto del volumen producido es consecuencia del gas disuelto y cuánto de las otras tres? Y si agrego un casquete, ¿cuánto es consecuencia del casquete, cuánto del gas disuelto y cuánto de las otras tres? ¿Sí? Para ver qué importancia relativa tiene cada uno de los empujes respecto de la producción total que estoy teniendo. Esa es una de ellas. Por ejemplo, si tengo una situación donde tengo Poisson y Boyce, voy a tener, ¿se acuerdan lo que dijimos también en el video pasado? Voy a estar probablemente, en un tiempo relativamente corto, voy a estar produciendo petróleo y gas libres en condiciones de fondo. Entonces voy a tener producción de ambas fases en fondo y en superficie el petróleo aparte va a liberar un adicional de gas. Para poder usar el método predictivo, ¿sí? Esto, en una situación donde estas producciones son múltiples, voy a tener NP, GP, WP, porque voy a estar produciendo algo de agua seguramente. Para poder solucionar esta situación, una única ecuación no me va a alcanzar, porque tengo múltiples variables de salida, entonces voy a tener que incorporar ecuaciones complementarias. Y esas ecuaciones complementarias, si bien complejizan el cálculo, al mismo tiempo me ayudan un poco a solucionar algunas de las mayores limitantes de balance masa, no todas, pero por ejemplo puedo incorporar la forma en la que yo desarrollo el yacimiento y el impacto sobre la recuperación final que voy a tener en función del comportamiento operativo con el cual yo voy a ejecutar el desarrollo de ese yacimiento. Así que eso también está bueno. Todo esto lo estoy contando como títulos, después lo vamos a ver más en detalle. Y iba a decir algo más, pero se me fue. No importa, ya va a volver. Bueno,
Entonces vamos a hablar de las hipótesis fundacionales del balance, que son: la primera es que el reservorio se va a comportar como un tanque, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que ocurra, o toda la masa que yo produzca, todos los efectos que yo incorpore al reservorio, inmediatamente se van a transmitir a todos los puntos del reservorio. Cuando digo inmediatamente es: saco 1 metro cúbico del reservorio, inmediatamente cae la presión promedio en todo el reservorio. Como verán, es una hipótesis fuerte, ¿sí? Es una premisa de partida bastante fuerte. ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras de hacer esto? El pro es que sin esto no podríamos hacer balance de masa, porque lo que vamos a necesitar en todo momento es: vamos a ver el balance como un único tanque al cual yo le saco masa, y todas las propiedades tienen que cambiar en simultáneo. Saturaciones, propiedades termodinámicas, la composición del hidrocarburo, todo tiene que estar cambiando en simultáneo. ¿Cuál es la contra? Que me va a ser imposible incorporar efectos que tengan o que sean consecuencia de heterogeneidades o de diferencias en la geometría. ¿Sí? No voy a tener arriba o abajo, no voy a tener izquierda, derecha, norte, sur, este, oeste, no voy a poder incorporar ninguna anomalía a este reservorio o sea, la forma en la que lo decimos es que se va a comportar como un tanque, pero la realidad matemática es que se va a comportar como un punto cero dimensional. Va a ser un punto que va a tener masa y va a tener propiedades, pero no va a tener dimensiones. Entonces yo saco masa de ese punto, la presión del punto cae, nada más. La siguiente pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuán grave es hacer esta asunción? Y la respuesta es: depende del reservorio. Si tengo un reservorio con una transmisibilidad más o menos buena, no gigante, más o menos homogéneo, y los periodos, la diferencia de tiempo entre las mediciones de presión, sobre todo, bueno, en el caso anterior, donde iba tomando mediciones de presión esporádicas, no eran inmediatas, eran una presión por año, una presión cada un par de años. Entonces no es tan grave, porque en un par de años es suficiente para transmitir esa información adentro del reservorio. En un reservorio convencional, un par de años debería ser suficiente para transmitir esa información. Entonces va a terminar siendo representativo. Siempre tenemos que tener en cuenta el foco, el objetivo por el cual estamos haciendo esto. Si estoy haciendo un balance de masa para ver cómo se depleta un reservorio en función de la masa que extraigo a lo largo de 10, 15, 20 años, entonces una medición por año, una medición cada 2, 3 años, viendo cómo cae la presión promedio a medida que saco volúmenes importantes de masa, si se cumple todo más o menos lo que vengo diciendo, va a ser o va a tender a ser representativo. Ahora, si quiero ver cómo cae la presión en las inmediaciones de un pozo cuando saco 1 metro cúbico y tengo el pozo en una condición de transición, o sea, la escala temporal que me interesa está reducida a días, horas o minutos, entonces obviamente esto no va a tener sentido. O voy a tener que repensarlo de una forma muy elegante para que tenga sentido. Entonces, podría decir, me voy a adelantar un poquito, podría decir que la herramienta balance de masa va a ser muy útil para evaluar comportamientos a mediano o largo plazo, en meses o años. Podría decir que la curva IPR, que todavía es la primera vez que la menciono, la vamos a ver más adelante, pero que es la capacidad del reservorio de aportar masa al pozo, es algo que me va a interesar en mediciones de horas o días, ¿sí? Y cuando yo cambio la presión de fluencia, cómo cambia el aporte del reservorio al pozo.
Y si quiero mirar condiciones transientes en el pozo, que voy a estar hablando de segundos, minutos y por ahí hasta horas, por ahí un día, 2 días, lo que sea, lo que necesite para encontrar los efectos que estoy buscando. La matemática de cada una de estas condiciones va a ser distinta porque el objetivo, el foco al cual yo estoy apuntando es distinto. Entonces cada una hay que usarla en el momento y para las cosas que nos interesan. Tratar de usar balance de masa para, si bien el concepto físico del balance de masa se va a cumplir siempre, que es masa inicial menos masa extraída es masa remanente, eso siempre es verdad. La matemática con la que yo estoy representando el fenómeno físico está pensada de una forma en la que sirva para el uso que yo le estoy dando. Si yo trato de ver lo que pasa en los primeros segundos cuando yo pongo un pozo que estaba parado en funcionamiento y trato de utilizar la ecuación de balance de masa para modelar eso, va a ser difícil. Esta ecuación de balance de masa, en la forma matemática en la que está propuesta. Porque va a haber modelos mejores, que mejor representen ese fenómeno que está ocurriendo. Ahora, si estoy hablando de cómo va cayendo la presión promedio de un reservorio grande a medida que pasan los años o los meses, entonces esto va a ser mucho más representativo. Siempre y cuando las propiedades termodinámicas sean representativas del fluido que tengo adentro. Y esa es la segunda gran hipótesis, que es: hay tipos de hidrocarburo, particularmente petróleos negros o gases secos o un poco húmedos, cuyo comportamiento se va a explicar muy bien o cuya representación de propiedades va a estar muy bien lograda en un estudio de PVT, y va a haber tipos de hidrocarburo, petróleos muy volátiles, petróleos con mucho gas en solución, o gases con alta condensación de hidrocarburo en fondo, alta condensación retrógrada, que van a ser muy difíciles de explicar en un PVT, salvo que se haga un simulador termodinámico particularmente para ese fenómeno. Y incluso en ese caso va a importar el camino termodinámico que elijo seguir. Entonces, toda la ecuación de balance de masa va a ser muy representativa de lo que está ocurriendo, siempre y cuando las propiedades del fluido que yo estoy incorporando en ese balance sean representativas de lo que realmente está pasando en el subsuelo. Para petróleos negros y gases seco, gas húmedo, va a ser bastante representativo, o en general no va a haber problema. Para petróleos muy volátiles o gases con condensación retrógrada fuerte, va a ser muy difícil lograr una representatividad fehaciente de lo que está pasando en el reservorio a través de un estudio en superficie. Es algo que se haga con ese objetivo en mente, ¿sí? Probablemente no sea un estudio convencional. Se puede hacer en el laboratorio, hay algunas soluciones de compromiso, pero va a ser difícil que la ecuación de balance de masa sea representativa en esos casos. Sea representativa me refiero a que realmente pueda explicar lo que está pasando en el subsuelo. Esas son las dos fuertes: la cero dimensionalidad o el comportamiento como en modo tanque, y la representatividad de las propiedades petrofísicas del hidrocarburo. Lo que me había olvidado antes, que ahí me acordé, es que lo que podemos hacer en Excel es difícil, o usando la matemática de balance en sí mismo es difícil. Hay softwares que hacen que sea más fácil, que es que si tengo una heterogeneidad muy marcada y bien identificada, lo que puedo hacer es hacer dos tanques y entre ellos generar un vínculo de transmisibilidad imperfecta. ¿Por qué digo transmisibilidad imperfecta? Porque si no hubiese vínculo entre ellos, serían dos tanques, cada uno le puedo hacer su balance de masa y listo, se comportan como venimos hablando.
Si la transmisibilidad fuese perfecta, entonces 2 tanques sería lo mismo que tener un único tanque más grande. Ahora, una transmisibilidad imperfecta significa que una diferencia de presiones entre ellos se va a traducir en un flujo de masa de un tanque al otro, del que tenga mayor presión al que tenga menor presión, pero que no va a ser instantáneo, va a tener una demora, va a tener una cierta capacidad de transmisión de un tanque al otro. Entonces, hacer esto a mano, en matemática a mano o en un Excel o lo que sea, es difícil. Hacer esto en un software es bastante simple, lo cual significa que a veces abusemos de este recurso y empecemos a hacer un montón de tanques con un montón de transmisibilidades y el modelo se vuelva demasiado complejo como para ser representativo, pero no significa que un montón de veces no sea una herramienta muy útil. Esto llevado al extremo es lo que conocemos como un simulador numérico, donde tenemos millones de celdas, que son millones de tanques. Sí, imagínense esto y en 3D, donde tenemos celditas en contacto con otras celdas en un mallado, en un grillado en 3 dimensiones, donde cada celda tiene su propio balance en masa interno y tiene transmisibilidades en las, si lo estoy haciendo ortogonal, en las 6 direcciones. ¿Sí? Depende cómo es la forma de las celdas, puede tener más o menos, pero en todas direcciones, digamos. Bueno, nosotros vamos a ver a priori un tanque, nada más. Vamos a tener una clase práctica utilizando el soft de esto y le voy a pedir a la persona que nos va a dar la clase a ver si podemos hacer un ejercicio multitanque con transmisibilidad. Y después, para los que cursen la materia de simulación, van a tener el modelado estático y dinámico de este grillado. Bueno, y ahora podemos hablar de hipótesis menores, hipótesis más livianas. Una de ellas es la primera, ya la estuvimos charlando, que es la compresibilidad del agua y la compresibilidad de los poros. En algunos casos va a ser fundamental, particularmente ya lo vimos cuando estamos hablando de petróleos subsaturados. ¿Por qué? Porque la capacidad de cambio de volumen de un petróleo subsaturado a un petróleo completamente en estado líquido, que es CO, la compresibilidad del oil, va a estar en el orden de estos. Probablemente sea más grande, pero estos valores sean representativos, o sea, tengan un peso similar a este. En el momento que empezamos a tener liberación de gas, o casquete, o estoy en un yacimiento de gas, el peso ponderado de estos dos disminuye sensiblemente, salvo que, ¿se acuerdan lo que dije? Que ese P sea anormalmente alto. El agua no puede ser anormalmente alta porque sigue siendo agua, por más gas y sal que tenga en solución, sigue siendo agua. Pero podría tener caso de CP completamente anómalo. Por otro lado, dado que la matemática es relativamente simple, no me cuesta nada incorporarlos y tenerlo en cuenta y ahorrarme dolores de cabeza por haber despreciado algo que no tenía que despreciar. El siguiente es W, el cambio de volumen del agua del fondo a superficie. Si pensamos, o si se acuerdan un poquito, tenemos valores de BO, o un valor de BO, el cambio de volumen del petróleo líquido de fondo a superficie, está en el orden de entre 1 y pico, 1,0 algo, hasta 1 y algo, así que 1,3, 1,30 y algo, 1,4. Petróleos más volátiles más, quizás, pero estoy ahí, ¿sí? BW, en cambio, está en el orden de 1 por 10 a la menos 5, algo así. Entonces,
Depende también, de nuevo, depende de la temperatura, las sales que tenga disuelta, el gas que tengan disuelto en su interior. Pero más o menos está esto. Entonces, dado que estamos 4 o 5 órdenes de magnitud por debajo de los cambios de volumen del petróleo, entonces probablemente no lo consideremos. Ni hablar del gas, ¿no? El gas es órdenes de magnitud mayor que el petróleo. Entonces probablemente esto vamos a asumirlo como 1. Probablemente no, seguro vamos a asumirlo como 1. Es decir, que el volumen de agua producido cuando lo llevemos a superficie no vamos a asignarle un cambio de volumen. No así, fíjense que hay una diferencia. Esto es la compresibilidad del agua, que es cuánto cambia de volumen el agua cuando le relajo la presión, cuando le distiendo presión. Y digo que a veces lo voy a considerar. Esto es cuánto cambia de volumen el agua cuando la llevo a superficie, y digo que nunca lo voy a considerar. ¿Cuál es la diferencia? Acá estoy hablando de todo el volumen de agua inicial que hay en el reservorio, que puede ser de todo un reservorio en la parte de petróleo. Puedo tener una saturación de agua irreductible, qué sé yo, de 30%, entonces estoy hablando de el 30% de todo el reservorio que cambia de volumen. El BW, en cambio, es el cambio de volumen del agua que produzco que llevo a superficie, que es cada vez que saco una unidad de fluido de acá, va a venir un poco de petróleo y un poco de agua, por ejemplo. Lo hago más grande, esta WP, cuando lo llevo a superficie, sería WP, o bueno, se lo sabe distinto. Si WP es su volumen en superficie, en fondo esto mide WP por B del agua. Esto voy a decir que es despreciable. El cambio de volumen de esta fracción de agua producida llevada a fondo va a ser despreciable. En general, el cambio de volumen de todo el agua que hay en el reservorio también va a ser despreciable. En general, salvo que esté en un petróleo subsaturado, donde tengo tan poca expansión del hidrocarburo que el cambio de volumen de este 20, 30, 40% de agua sea importante. Pero esta fracción que es de este agua, lo que realmente saco, cuánto eso cambia de volumen en camino a la superficie, eso sí me es totalmente irrelevante. Dejo esto. RSW. Voy a asumir que es 0. RS es la cantidad de gas disuelto, pero no en el petróleo, sino en el agua. ¿Cuál es la fracción de gas que está disuelta en el agua? De nuevo, este agua de producción. Y cuánto gas libera el agua que en su camino hacia la superficie. Nada. Despreciable cantidad de gas. Temperatura constante. Esta puede ser un poco más sensible. Voy a asumir que a lo largo de la producción del reservorio, de toda la vida del reservorio, la temperatura se va a mantener constante. En una regulación primaria esto no es una asunción muy descabellada. Arranca a una temperatura que va a estar fuertemente asociada a la profundidad del reservorio. Pongo a producir, no hago nada extraño, a medida que pasan los años esa temperatura no debería cambiar. En una recuperación secundaria muchas veces hago la misma asunción y puede tener sus matices, porque puedo estar en una zona en la superficie del planeta muy fría, donde yo estoy inyectando agua que atraviesa líneas de superficie, llega a la cabeza de pozo muy fría y cuando la inyecto, si no se calienta en el camino al reservorio, lentamente puede ir enfriando el reservorio. Y enfriar el reservorio significa viscosidades más altas, lo cual es todo negativo para un barrido por secundaria. Pero eso es problema de la siguiente materia. Para nosotros por ahora, temperatura es constante. Y esta es una que se desprende de un poco de las que estábamos diciendo antes. El petróleo y el gas van a estar siempre a una presión promedio, la presión promedio de mi reservorio, de mi tanque, de mi punto cero dimensional,
y sus propiedades termodinámicas son representativas de lo que estoy diciendo. Estoy en un equilibrio, digamos. Nunca puedo encontrar o no voy a poder representar, no voy a poder modelar con la ecuación de balance de masa un reservorio que no se encuentra en equilibrio termodinámico. Si todas estas cosas se cumplen, que de nuevo son fuertes pero no nos dejan fuera del partido, entonces voy a poder aplicar la ecuación de balance de masa, que es una herramienta poderosísima, ¿sí? Es uno de los pilares fundamentales de cualquier ingeniero de reservorios. Entonces, lo que me quedaría por hacer es hablar de esta presión promedio, ver cuál va a ser, dado que voy a tener que reducir una grilla tridimensional de presiones que ocupa todo el reservorio a una única presión promedio. Tengo que tomar una buena decisión de cómo voy a hacerlo, ¿sí? Para eso voy a tener que definir, voy a tener que elegir un plano de referencia donde yo me sienta cómodo para usar como el punto representativo del reservorio, ¿sí? Entonces, primero hablemos de eso, hablemos del plano de referencia. Si yo grafico presiones versus profundidad, en una condición inicial del reservorio, ¿sí? Esto lo puedo hacer con un único pozo que atraviesa todos los hidrocarburos, gas, supongamos casquete, petróleo y agua, o lo puedo hacer con varios pozos y reconstruir los datos en un único gráfico, ¿sí? Supongamos que lo hice con... Vamos a ver, lo voy a tratar de ir haciendo así. Es una representación, ¿sí? Así que bánquenme. Supongamos que tengo esto. Contacto y tengo... Esto es el petróleo, esto es el casquete, este es el agua, el acuífero, y yo puse por ahora, supongamos, dos pozos, un pozo acá y un pozo acá, ¿sí? Estos van a esta superficie, y a medida que termino de perforar este pozo y tomo datos de RFT, ¿sí? Datos de presión de la formación. Cuando yo grafico los datos que obtuve de esta presión en función de la profundidad de donde tomé el dato, entonces voy a ver que dentro de el casquete la presión debería ir aumentando en función de una columna de densidad asociada al gas que está dentro de este casquete. Sí, estoy hablando de la presión poral, no la presión litostática, no la presión de la roca que tengo por encima. Bueno, esto es una buena aclaración que podemos hacer. ¿Cuál es la diferencia entre una presión poral, o sea, la presión en el medio poral, ¿sí? En el medio poroso de la roca, respecto de la presión litostática, la presión de los granos de la roca? Bueno, es la misma diferencia entre la diferencia de presión que tengo en una casa, donde tengo una habitación vacía como esta, y la diferencia entre lo que están sintiendo las paredes de la casa o las columnas de la casa, ¿sí? En este momento yo me puedo mover y puedo hablar y no estoy aplastado porque las paredes están sosteniendo el techo. Yo no tengo que sostener la presión del techo. La estructura de cómo está conformada la roca, o en este caso la casa, sostiene el techo. Y yo tengo en este poro, que es la habitación, una presión atmosférica, ¿sí? Prácticamente presión atmosférica. Lo mismo pasa en un sistema poral.
los granos van a sostener, o sea, el contacto entre los granos va a sostener la presión litostática, que es la carga de la columna de roca desde ese reservorio hasta superficie, y el sistema poral va a tener una presión diferente, ¿sí? Porque el fluido se va a poder mover ahí de una forma distinta. ¿Cuál es o a qué llamamos una presión normal? Así como en esta habitación yo debería tener presión atmosférica y digo, bueno, eso es normal, es una situación normal. ¿Cuál es la presión que llamamos normal en el sistema poral? ¿Sí? Bueno, indirectamente, si este gas está en contacto con un petróleo, este petróleo está en contacto con agua, este volumen de agua en algún lugar va a tener que estar conectado con una fuente de agua. Esa fuente de agua va a estar conectada con otra, y con otra, y con otra, y va a llegar en algún lugar a superficie. Por lo tanto, si considero todo ese sistema de transmisibilidad, obvio que imperfecta, pero que tuvo muchos millones de años para acomodarse, veo todo ese sistema como un sistema de vasos comunicados, entonces puedo decir que la presión que debería tener acá, en la parte de agua, hablemos por ahora, es una columna de agua que va desde presión atmosférica hasta esta profundidad de agua, ¿sí? Es decir, que si sabemos más o menos que 10 metros de agua equivalen a una atmósfera de presión, entonces si estoy a, no sé, 2000 metros de profundidad, debería tener 200 atmósferas, que es equivalente o casi equivalente a 200 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, que es la unidad que vamos a usar nosotros. 200 kilos le voy a decir, pero son kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que es una unidad de presión, 6 kilogramos fuerza por unidad de área. Entonces, a esto, si nosotros encontramos agua que está a 2000 metros y está a 200 kilos, entonces voy a decir que este agua se encuentra en una condición normal de presión, o sea, un gradiente normal de presión. Perfecto. Entonces, si me muevo para arriba, vamos a usar este pozo primero. Si yo arranco a 2000 metros de profundidad, debería encontrar en este pozo 200 kilos de presión. Presiones en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, profundidad en metros. Entonces, lo voy a hacer en azul esto. A medida que suba, cada vez que subo 10 metros, debería perder 1 kilo. Bueno, todo esto lo estoy diciendo con agua dulce. En realidad, como tengo agua salada, sería 1 y pico, ¿sí? Por ahí en vez de 200 sería 205, 210. Pero por un tema de simplicidad vamos a hacerlo así. Un gradiente de agua salada es un poquito más pesado que un gradiente de agua pura. Pero bánquenme por ahora solo para que sea más fácil el ejemplo. Supongamos que me muevo 10 metros para arriba y a lo largo de esos 10 metros voy tomando muestras cada, no sé, una por pie, una por metro, una cada 3 metros, lo que sea. Y voy a ver que la presión pasa de 200 a 199. Voy tomando estos datos de presión y llego acá. A partir de ese momento, si sigo midiendo X a distancias proporcionales hacia arriba, lo que va a pasar es que voy a entrar a la columna de hidrocarburos. La columna de hidrocarburos supongamos que es más liviana, es 0,85, ¿sí? O sea, un 85% o un 15% más liviana que la columna de agua. Entonces, cada vez que subo 10 metros, en vez de disminuir 1 kilo la presión, disminuye 0,85 kilos la presión. Entonces,
si yo hubiese mantenido el gradiente de agua durante 10 metros, debería encontrar, o sea, si esto hubiese estado lleno de agua, debería encontrar 198 kilos, ¿sí? Es porque acá tenía 199. Pero como seguí un gradiente de petróleo, entonces, que hace que pierda menos presión a medida que subo, entonces voy a encontrar 198,15. ¿Sí? ¿Y hasta dónde va a ser verdad esto? Y hasta este gradiente, dragón rojo. Hasta este contacto, perdón. Y cuando llegue acá voy a seguir un gradiente de gas, que puede ser 15%, 20% de agua. ¿Hasta dónde? Y hasta el tope de la estructura. Acá me pasé, pero hasta acá, hasta el tope de la estructura. Entonces, obviamente yo cuando estoy registrando con este, bueno, acá también estos datos no los tengo, ¿no? Esto es este pozo y esto es este pozo. Con estos, no sé, con estas dos liñitas de acá, estos dos datos de acá y estos tres datos de acá, yo tenía esto, extrapolo esto hacia abajo y esto hacia arriba, los uno y tengo el gradiente completo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tendría en la realidad? No tendría colores. Yo tendría un gráfico de profundidad versus presiones, donde tengo crucecitas que tienen esta forma, después esta forma, después esta forma. De estas cruces y su extrapolación a los puntos de encuentro, yo puedo extraer cuáles son mis contactos gas-petróleo y mi contacto agua-petróleo. ¿Sí? Entonces puedo asumir, puedo identificar las transiciones, los cambios de fluido en función de la profundidad o a la profundidad en la que ocurren, en la que los encuentro, midiendo estos gradientes de presión. Ahora, imaginemos que esta estructura está sellada por una arcilla, una capa impermeable, ¿sí? Una capa de permeabilidad nula, o un estrato de permeabilidad nula. Pero que todo esto está embebido en un mundo de agua. ¿Sí? Tengo agua en todo alrededor, salvo que todo acá, toda esta vuelta, la tengo, esta estructura, la tengo bordeada, la tengo contorneada, la tengo topeada por un estrato de permeabilidad nula. Ahora, ¿qué esfuerzo está sintiendo ese estrato? Bueno, acá dentro tengo almacenado hidrocarburo que es relativo al agua más liviano. Afuera no tengo eso, afuera tengo todo un mundo de agua. ¿Sí? Puede ser que esté acá o puede que no, pero imaginemos el peor caso, que es tengo todo agua alrededor. Y esto está funcionando como si yo agarrase un vaso boca abajo lleno de aire y lo metiese en la bañera. ¿Sí? Que tengo todo agua alrededor y el vaso que está lleno de aire, y ese aire se presuriza. A medida que voy hundiéndolo cada vez más, se comprime el aire. ¿Sí? Ahora, tengo ese vaso lleno de aire a una determinada presión. A medida que voy bajando ese vaso, si bien se comprime, el gradiente del aire aumenta porque estoy comprimiendo, pero nunca llega a ser el del agua. Por eso el aire se queda arriba y el agua está abajo. Entonces, este vaso tiene por encima el peso del agua, ¿sí? O la presión del agua, y adentro tiene una presión distinta. Vamos a ver cómo es esa relación. Si me muevo dentro del reservorio, tengo esta estructura de presiones. ¿Sí? Si me muevo por afuera, ¿sí? A misma profundidad, en vez de subir por acá o por adentro del reservorio, subo por afuera. ¿Qué voy a tener? Bueno, los 200 estos y un gradiente de agua. ¿Sí? Esto no es cero, ¿sí? Esto es un valor cualquiera. Entonces, en este punto, un milímetro por debajo del sello, tengo esta presión. En este punto, asumamos que el ancho del sello es despreciable. Por encima del sello, tengo esta presión.
Entonces el sello está soportando esta diferencia de presión. Más presión adentro que afuera, que es el vaso sumergido. Más presión en el aire que está dentro del vaso que en el borde exterior del vaso, ¿sí? En la superficie exterior del vaso. Anticlinal, esta estructura, va a ser capaz de contener hidrocarburo siempre y cuando esta diferencia de presión no sea suficiente para quebrar el sello y que el hidrocarburo escape. Si yo siguiese metiendo hidrocarburo por debajo de esta estructura, ¿sí? O si yo siguiese metiendo aire en el vaso, ¿qué pasaría con esto? Bueno, el punto de agua se traslada para abajo. Y desde este punto, supongamos que meto hidrocarburo hasta acá. La cantidad de gas no cambia, supongamos. O sea, si quiero hacer esto más extremo, metería gas. Pero supongamos que solo estoy metiendo petróleo. Desde este punto, ¿sí? Desde acá abajo, no sé, 210. Sí. Sorry, estoy pensando. Supongamos que acá abajo, en 2000, no sé, 10 metros, meto hidrocarburo. Entonces, desde acá, y mi nuevo contacto fuese este. Desde acá tendría mi gradiente de petróleo y después mi gradiente de gas. El delta P aumenta hasta acá. ¿Sí? Mientras yo siga metiendo fluido más liviano que el agua, entonces este efecto va creciendo. Va a llegar un momento donde este sello no lo soporte, se quiebra y el petróleo se fuga. Todas las trampas que no fueron capaces de almacenar la cantidad de hidrocarburo que su sello toleraba, se quebraron, el hidrocarburo migró hacia una siguiente estructura o se perdió. Entonces, esa es otra de las cosas que podemos tener en cuenta cuando estamos construyendo un modelo que sea consistente. No podemos decir, tengo una columna de 500 metros de gas sostenida por un sello de 15 centímetros. Porque 500, o sea, imagínense esto mismo pero con un gradiente de gas directamente. Es esta pendiente metida acá. Sí, entonces el delta P sería todo esto. Hay un límite de la capacidad de resistencia de ese sello a una columna cada vez más grande y más grande de hidrocarburo. Entonces, puedo descartar por el absurdo capacidades de almacenamiento de gas superiores al sello, ¿sí? Eso ya es tema de cuánto aguanta el sello y me escapa un poco, pero sin duda es algo que podemos tener en cuenta, en consideración cuando estamos modelando lo que nosotros sospechamos o cómo nosotros sospechamos que está conformado la trampa, ¿sí? O el almacenamiento de hidrocarburo en nuestro reservorio. Bueno, y voy a hacer un pequeño zoom a algunos de estos contactos, porque acá yo los dibujé como dos líneas rectas que se cruzan en un punto, y la verdad que no es así. Si yo miro esta parte con una lupa, entonces lo que voy a ver es, esto en la vida real, ¿sí? En el reservorio, voy a tener el gradiente de agua, voy a tener el gradiente de petróleo, y entre ellos voy a tener una porción curva. ¿Qué significa esa porción curva? Significa que acá tengo saturación de agua al 100% en la parte del acuífero, ¿sí? Acá tengo saturación de agua irreductible. Y acá tengo todas las saturaciones desde esta hasta esta. ¿Qué es esta parte? Y es lo que llamamos la zona de transición en una curva de presión capilar. Si agarro esto así como está y lo traslado para acá, entonces voy a hacer presión capilar, saturación. Acá voy a arrancar con saturación completa de agua hasta el primer punto, que es la garganta poral más grande, que permite o
que me va a definir la presión mínima que necesito para introducir una molécula de fluido no mojante a esta roca. ¿Sí? Esta es la presión umbral, lo que llamamos presión umbral, que va a estar definida por la garganta poral más grande, ¿sí? Que es la que me ofrezca menor resistencia capilar a la introducción de ese fluido no mojante a este medio poroso. Desde ahí, en función de la heterogeneidad de las gargantas porales, distintas presiones superiores me van a ir dando distinta capacidad de entrada de ese fluido no mojante a esta roca, hasta que llegue a este punto a la saturación de agua reductible. Entonces, si yo tomo una muestra de presión a esta profundidad, ¿sí? Acá puedo poner presión capilar o puedo poner profundidad, que es lo mismo. Si tomo una muestra de presión a esta profundidad, voy a tener el gradiente asociado a una saturación completa de agua. Si lo tomo de acá, voy a tener el gradiente asociado a una columna de agua irreductible. Si tomo en cualquier punto intermedio acá, y voy a tener acá, voy a tener saturaciones intermedias. ¿Sí? Entonces el gradiente no va a ser ni de agua pura, ni, o sea, agua pura digo salada, lo que sea, pero completamente agua, ni agua irreductible y todo petróleo móvil, sino que voy a tener un intermedio. Estrictamente hablando, el contacto, lo que nosotros definimos como contacto agua-petróleo, es este punto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el punto más bajo dentro del reservorio en el que encuentro la primera partícula de petróleo. Porque desde acá hasta abajo tengo agua, o sea, desde acá hasta este punto tengo agua, 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 agua. Y acá es la primera vez que el primer momento donde la saturación de agua se achica un poquito y aparece saturación de hidrocarburo. Si yo lo hago extrapolando las curvas, el contacto lo voy a tener acá. ¿Sí? El contacto me va a quedar por encima de lo que realmente tenemos definido como contacto. ¿Cuánto mide este por encima? Y depende, pueden ser centímetros o metros, dependiendo de cuán ancha es la zona de transición. En reservorios convencionales, donde los efectos capilares son relativamente chicos, esa diferencia de presión debería ser mínima. Esa diferencia de alturas debería ser mínima. Pero bueno, nada, para tenerlo en cuenta. La verdad que todas las veces que lo vi hecho, lo veo hecho con líneas rectas, la unión de líneas rectas. Pero si tuviese una zona de transición muy grande, puedo tener una capa que esté completamente en zona de transición y que el verdadero contacto esté acá abajo. El contacto es donde empieza la curvatura, ¿sí? Donde el gradiente deja de ser lineal para transformarse en una curva. Si yo tomo estos puntos intermedios, voy a ver la curvatura. Pero si tengo un pozo que cayó en agua, un pozo que cayó en petróleo y extrapolo, y es difícil. Ahora, si tengo este caso que fui midiendo y tengo 3 puntos que se alinean y 3 puntos que se alinean, digo, bueno, esto es agua seguro, esto es petróleo seguro, y los puedo unir así, los puedo unir así, con líneas rectas, o los puedo unir con una curva. La diferencia entre esto, como máximo, debería ser la mitad de la distancia entre los dos puntos. ¿Sí? Si estoy tomando puntos cada metro, cada medio metro, algo así, entonces debería ser muy muy chiquita la diferencia. Pero bueno, nada, también para tenerlo en cuenta. Entonces, habiendo dicho todo esto, ¿cuál es la presión que voy a elegir en plano de referencia? ¿Cuál es la presión que voy a considerar que es más representativa de mi reservorio? Bueno, de nuevo tenemos que tomar la decisión de ¿cuál es la parte que me interesa del reservorio? ¿Qué es lo que me interesa producir? ¿Cuál es la parte a la que le voy a dar más bola? Y si estoy haciendo o estoy produciendo, tengo este reservorio que vi acá y estoy diciendo que esto es un casquete, que la parte que me interesa es la parte de petróleo, entonces el foco lo voy a poner en petróleo. Si tengo un montón de casquete de gas, o un montón de reservorio, un montón de volumen de gas y un aro de petróleo muy chiquito y me interesa el gas, voy a ir a analizar el gas. En este caso en particular lo que voy a decir es, bueno,
El casquete para mí va a ser un casquete nada más, voy a preservarlo y va a actuar como pistón y me interesa la zona de petróleo. Ok, me interesa la zona de petróleo. ¿Cuál es la profundidad más representativa del volumen de la masa de petróleo? Y el centro de masa, la profundidad a la que se encuentra el centro de masa. Ahora, esto es una estructura que no es uniforme, es una estructura tridimensional rara, a la que le puedo encontrar el centro de masa si lo tengo modelado en 3 dimensiones y hago la integral 3D y me fijo a qué profundidad tengo el centro de masas, o puedo hacer algo un poquito más cavernícola y decir que entre esta profundidad y esta profundidad voy a tomar la profundidad media. Estrictamente, ¿qué debería hacer? Encontrar el centro de masa. Si esta es una estructura que se achica hacia arriba, el centro de masa va a estar más abajo, ¿sí?, que la profundidad media. Si esta es la profundidad media, el centro de masa está por acá. Si se puede hacer bien, se hace. Si lo tenemos modelado en 3D y buscamos el centro de masa, lo hacemos. Si no, usaremos la profundidad media porque desconocemos la distribución espacial de la masa de hidrocarburos, la masa de petróleo. Ambas son válidas, el centro de masa es más válido que la otra, pero como solución de compromiso no es tan grave. De nuevo, vamos a estar hablando de escalones de años, quizá o meses o años. Entonces, la traducción de esas presiones o el ruido que esta decisión me pueda generar debería ser chico. Entonces, cualquier presión que yo mida a partir de este momento no me va a servir decir solo en este pozo medí presión y la presión me dio 190. Eso no me alcanza. Necesito que me digas 190 y a qué profundidad la mediste para poder llevarla a mi plano de referencia. Entonces, si me decís medí 190 a esta profundidad, entonces yo la voy a trasladar a mi plano de referencia, va a perder un poco de presión a medida que me muevo para arriba o ganar si me muevo para abajo, y este 190 va a ser un 188 en mi plano de referencia. Perfecto. Esta medición llevada al plano de referencia es una presión en ese momento del reservorio de 188. Cuando llevo todo el plano, a medida que pasa el tiempo voy midiendo presiones y las llevo al plano de referencia, lo que debería tener es una presión que cae con el tiempo, que es más o menos así. ¿Sí? Escalones de años, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa si en la misma fecha mido 2 pozos? O siempre que mido presiones mido 2 pozos y tengo una disparidad, incluso llevada, incluso en el plano de referencia. ¿Sí? Estoy produciendo en este momento, o venía perforando, perforo en algún momento de este pozo, un año después mido ambos. Uno me marca 190, otro me marca 180. No en su medición, porque que a su profundidad me den distinto no hay problema. Pero ya llevados al plano de referencia sigue habiendo diferencias. Están separados un par de kilómetros los pozos entre sí, estoy midiendo la presión y sin embargo tengo diferencias. Bueno, eso es una consecuencia de todo lo que estamos hablando, de considerar que el reservorio es un tanque. La verdad es que estos dos pozos están viendo distinta presión, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, podemos aplicar el método de Matthews y Russell, acá está, que se ve medio horrible la foto, pero se los cuento, que es que le vamos a dar, ellos demostraron en el laboratorio que la representatividad de la influencia de cada pozo respecto del área total del reservorio, del volumen total del reservorio, eso es lo que ellos lo hicieron a altura constante, entonces lo hicieron con áreas, es proporcional al caudal de producción de cada pozo en cada momento. Por lo tanto, si este pozo, el que marca 190, está produciendo 300 metros cúbicos por día, y el que marca 180 está produciendo 100 metros cúbicos por día, entonces voy a ponderar estos dos valores por 300 sobre 4, o sea, cada uno por su valor de caudal respecto del caudal total.
Entonces, la presión promedio en el plano de referencia sería 190 por 300 sobre 400 más 180 por 100 sobre 400. Sí. Esto sin duda me da más cerca del 190 que del 180. ¿Cuánto? Y 3/4 más cerca. ¿Sí? Entonces si hago esto, debería darme 187,5 kilos de presión. ¿Sí? No puse las unidades, pero creo que se entiende. Por lo tanto, este va a ser 3 veces más representativo que este. Eso es si todos los pozos estuviesen produciendo un caudal estable toda su vida. Pero la verdad que por ahí justo el día que voy a medir, los pozos están cerrados, o uno se paró 3 días antes, o uno está prendido, o uno justo subió la producción. Entonces, como el caudal no va a ser lo más representativo, por ahí lo que voy a hacer es el delta volumen desde la última medición. Entonces, ¿cuánto acumuló desde acá, desde la última medición hasta acá, o desde que lo perforé hasta acá? ¿Sí? Desde su concepción hasta acá. Y voy diciendo, bueno, si este extrajo 1000 metros cúbicos de masa, y es de volumen, perdón, o una masa proporcional a 1000 metros cúbicos de volumen, y este extrajo 200, entonces a este le voy a dar 5 veces más peso a su dato de presión que este, porque influenció, teóricamente, 5 veces más el reservorio que este. Eso es lo que dice esta hoja. Si llevo esto a un extremo y tengo bien medidas las presiones llevadas a plano de referencia y mido muchos pozos al mismo tiempo, entonces puedo generar una grilla de presiones y hacer el promedio de la grilla o la integral de la grilla. ¿Sí? Depende la cantidad de información que tenga, ¿sí? La masa de información que tenga. Bueno, con eso cerramos la toma de datos que voy a utilizar para el balance de masa. ¿Sí? No hablé mucho de la toma de datos de las producciones NP, GP, WP. Lo voy a mencionar más adelante, pero dado que estamos hablando de la producción total del reservorio, es menos sensible que esto. Si tuviera que hablar de la producción individual de los pozos o de la producción de distintos estratos dentro de los pozos, ahí sí la conversación sería mucho más larga. Pero como volumen total que estoy extrayendo del reservorio y que estoy vendiendo, en general no debería tener tanto error, no debería introducir tanto error. Ya cuando estoy hablando de alocar producciones a colectores, de esos colectores a pozos, de esos pozos a capas, y ahí se vuelve todo mucho más discutible. Así que bueno, vamos a cerrar acá y después la siguiente clase, el siguiente video, arrancamos directamente con el primer balance de masa, que es el de gas. ¿Sí? Gas seco. Chau.